Existe un personaje en la Biblia que es bastante peculiar, algo controversial, difícil de entender y quizá como a mí te frustre un poco. Y estamos hablando del profeta Jonás. La historia del profeta Jonás puede resultar un tanto frustrante, ya que tiene uno de esos finales más extraños de toda la Biblia. No hay un desenlace perfecto ni una gran resolución. La historia de Jonás no es solo un relato bíblico antiguo, es un espejo que refleja algo muy real en todos nosotros. Vamos a leer lo que dice en Jonás capítulo 2, verso 2. Y oró al Señor y dijo: Ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y el mismo libro de Jonás, en el capítulo 4, verso 11, dice: Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano izquierda y derecha, y muchos animales. Así que volvamos al principio. Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a todos los ninivitas, a un pueblo conocido por su terrible violencia y crueldad. Jonás se negó, corrió en la dirección opuesta, hacia Tarsis. Dios envió una tormenta mientras Jonás se encontraba en una embarcación camino a Tarsis. Entonces Jonás fue arrojado por la borda después de haber confesado que fue por su culpa que estaban pasando esa terrible tormenta, por haber desobedecido a Dios, y posteriormente fue tragado por un gran pez, así lo indica la Escritura. Entonces, estando dentro del pez, oró Jonás, y Dios tuvo misericordia de él. El pez lo llevó de vuelta a la tierra firme. Entonces Dios llamó a Jonás por segunda vez. Nuestro Dios no solo llama, sino que responde a la llamada, responde a la oración de sus hijos. Ese es el tipo de Dios al que servimos, el Dios de las segundas oportunidades. Esta vez Jonás obedeció. Jonás entró en Nínive y predicó uno de los mensajes de avivamiento más poderosos de la historia. Y para sorpresa de todos, toda la ciudad se convirtió, es decir, regresó a Dios. Desde el rey en el trono hasta la persona más pobre en las calles, todos se arrepintieron. Cuando se arrepintieron, Dios se compadeció. No trajo la calamidad y la destrucción con la que había amenazado. Tuvo misericordia incluso de quienes habían cometido actos terribles. Y aquí viene lo más sorprendente. Jonás, el hombre que predicó el sermón que desencadenó todo este avivamiento, no estaba contento con ello. No estaba adorando, no estaba dándole gracias a Dios con toda la felicidad que debía haber tenido. De hecho, estaba furioso. Incluso oró a Dios y dijo: Esto es exactamente lo que temía, dijo Jonás. Sabía que eres misericordioso y compasivo, por eso huí. Jonás se quejaba del carácter mismo de Dios. Decía: no me gusta que les apliques tu gracia, tu misericordia, que los perdones. Quiero tu gracia para mí, tu perdón, pero no para la gente que no me agrada, que no me cae bien. Y sinceramente, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida? Con alguna persona o personas en nuestra vida. Un compañero de trabajo que nos trató mal y que aún así parece recibir bendiciones. Le dieron el puesto o el aumento que a ti no te dieron. O quizás un familiar que nos hirió profundamente. Y sin embargo, Dios le muestra su gracia. O tal vez alguien que causó mucho dolor y una parte de nosotros piensa: Dios, eso no es justo, no merecen tu misericordia. Y aquí es donde se vuelve personal, porque Jonás nos muestra algo que no siempre queremos reconocer. Es perfectamente posible hacer lo correcto por las razones equivocadas. Él fue a Nínive y predicó, obedeció, pero no lo hacía de su corazón, no lo hacía de todo corazón. Hizo lo que se requería, pero en secreto deseaba su destrucción, es decir, la destrucción de Nínive. Él lo que buscaba era un castigo por lo que habían hecho. Quería la destrucción de Nínive. Quería el juicio de Dios sobre Nínive. Y si somos honestos, todos hemos tenido momentos así.
Hacemos lo que se supone que debemos hacer, pero no con el espíritu correcto. Vamos a pensar en la vida cotidiana. Tal vez perdonemos a alguien porque sabemos que como cristianos debemos hacerlo. Como creyentes debemos perdonar, pero en realidad no lo hemos soltado. Tal vez sirves en una iglesia, pero en el fondo llevas algún tipo de registro de lo que has hecho y sientes que Dios te debe algo, o que los líderes de la congregación o incluso la propia congregación no te dan el trato que mereces. Tal vez lees la Biblia, asistes a servicios religiosos, cumples con los rituales, pero todo el tiempo tu corazón está en otro lugar. Estás haciendo la voluntad de Dios sin el corazón de Dios. Tu mente está en los asuntos de Dios, pero tu corazón se encuentra distante. Dice más adelante que entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al este de ella. Esa dirección específica importa en las Escrituras, porque cada vez que alguien se mueve hacia el este, en la Biblia suele ser un símbolo de alejarse de Dios, hacia el exilio, hacia la esclavitud. Adán fue enviado al este del jardín, Caín se estableció al este del Edén, Lot eligió ir hacia el este, hacia Sodoma. Jonás, el profeta, que invocó el nombre del Señor, le dio la espalda a Dios y caminó hacia el este, porque puedes proclamar a Dios con tus palabras y aún así caminar hacia el este con tu vida, o sea, alejándote de Dios. Pero acá está lo interesante de este relato. Incluso con Jonás sentado ahí bajo el calor, Dios no lo abandonó. Dios le proporcionó una planta frondosa que creció sobre él para darle sombra. Y por primera vez en mucho tiempo, Jonás fue genuinamente feliz, al menos por el momento. Y no por lo que Dios estaba haciendo en la ciudad de Nínive, ni porque 120,000 personas habían cambiado sus vidas, habían regresado a los caminos de Dios, sino porque Dios le dio algo que lo hizo sentir cómodo. Aquí hay algo dolorosamente familiar. Podemos permanecer indiferentes ante lo que mueve el corazón de Dios y luego desbordarnos de alegría cuando nos bendice personalmente. Podríamos decir, vaya actitud de creyente, especialmente cuando se trata de un profeta, ¿no? Pero la realidad es que todos tenemos algo de eso, y el momento perfecto para trabajarlo y ponerlo en las manos de Dios es ahora mismo. A la mañana siguiente Dios le proporcionó un gusano que royó la planta, así que la planta se marchitó. Entonces Dios envió un viento abrasador del este, y el sol le dio de lleno a la cabeza de Jonás, y Jonás volvió a decidir que quería morir. Esto es lo más cercano que podemos escuchar a una telenovela. El nivel de drama que manejaba Jonás era absolutamente extraordinario. Está por todos lados, arriba, abajo, adorando, enfurecido, obedeciendo, quejándose. ¿Y saben qué? Eso nos resulta familiar porque podemos sentir una pasión genuina por Dios en algún momento y en otro momento estar completamente distantes de Él. Esa tensión es real en todos nosotros en algún momento. Y es aquí donde Dios, en su paciencia, le da una lección a Jonás. Le pregunta, ¿tienes razón para estar tan enojado por la planta? Jonás responde con sinceridad, sí, estoy tan enojado que quisiera morir. Y entonces Dios le dice algo que lo detiene absolutamente todo. Le dice, te preocupaste tanto por esa planta que no la plantaste ni la cuidaste. Creció de la noche a la mañana y murió de la noche a la mañana. Y no debería yo preocuparme, como Dios, por la gran ciudad de Nínive, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda, y también muchos animales. El nivel de compasión de este profeta estaba por debajo del nivel del mar. Y bueno, hasta ahí termina el relato. Cierra todo el libro, solo con un llamado a la reflexión, para nosotros, a la compasión hacia las personas, e incluso hacia los animales. Así de amplio y profundo es verdaderamente el corazón de Dios. La compasión de Dios no tiene límites, y mientras que ahí termina el libro, sin continuación, sin confirmación de que Jonás haya cambiado, sin respuesta si es que finalmente lo entendió, si entendió la lección o no, simplemente termina. Y creo que Dios lo termina así con un propósito, porque la pregunta ya no es para Jonás,
La pregunta es para nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta? Sin importar cómo actuara Jonás, sin importar lo lejos que corriera o cuán profunda fuera su ira, el carácter de Dios nunca cambió. Seguía siendo misericordioso, compasivo, lento para la ira y rebosante de amor. Dios no se volvió menos paciente porque Jonás estuviera teniendo un berrinche, un mal momento, y que tuvo muchos en todo este tiempo. El amor no es solamente algo que hace, es quien es. Dios es amor, y ese mismo Dios te está mirando ahora mismo con esta misma gracia. Y aquí está lo maravilloso. Así como la palabra del Señor llegó a Jonás por segunda vez, Dios te ha dado también un momento hoy. Tal vez has estado huyendo, alejado. Tal vez tus emociones han estado revueltas y no puedes entender por qué te sientes tan lejos. Incluso cuando no sabes cómo va todo, Dios no ha terminado contigo, ni conmigo. No está enojado, te está llamando de vuelta. Cada oportunidad que Dios te da exige una elección. Y hoy, esa elección es tuya y solamente tuya. Todos hemos tenido esos momentos como los de Jonás, en los que nos sentimos agotados, pero Dios aún no ha terminado con nosotros. Si estás listo para dejar ir esa frustración y encontrar verdadera paz, ora conmigo esta oración. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con todo lo que somos, todo nuestro ser, lo imperfecto, los errores, lo que no te agrada y lo que tampoco nos agrada a nosotros mismos. Confesamos que a veces hemos hecho lo correcto con el corazón equivocado. Muchos momentos en los que nos hemos alejado de tu voluntad, incluso cuando te invocamos, cuando creemos estar haciendo tu voluntad y creemos estar cerca de ti. Te pedimos que nos examines y nos guíes de regreso a ti. Ayúdanos no solo a hacer lo que dices, sino a desear lo que tú deseas, amar lo que tú amas y ver todo y a todos con tus ojos, tal y como tú los ves. A preocuparnos por las personas que te importan. Perdónanos por las veces que nuestras emociones nos han alejado de ti en lugar de acercarnos. Señor, tú eres tan bueno, tan misericordioso, tan compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y abundante en amor. Te agradecemos que tu carácter nunca cambia, aunque el nuestro sea tan volátil. Restáuranos, renuévanos y manténnos cerca de ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que podría necesitarlo. Si tienes algún comentario o duda, lo puedes dejar en el área de los comentarios. Y si estás pasando por algo similar a Jonás, recuerda que Dios sigue trabajando en nosotros. Todos estamos en un proceso, estamos en el camino. Nada es perfecto aún, sino que aún estamos en el proceso y elegimos volver a Él cuando nos equivocamos. Recuerda siempre que tus emociones no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y su última palabra sobre ti es gracia. Que Dios siga bendiciendo tu vida abundantemente.